A ver, cuando pensamos en la palabra hogar, ¿qué se nos viene a la mente? Seguramente algo fijo, ¿no? Con cimientos, paredes, una dirección postal. Pero, ¿y si les dijera que el concepto original de hogar era justo lo contrario? No un lugar, sino una idea en constante movimiento. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en eso. Vamos a desarmar, por así decirlo, la antigua tienda de campaña, porque resulta que no era solo un techo. Era de hecho la clave para entender toda una visión del mundo. Esta pregunta de verdad lo cambia todo. Piénsenlo un segundo. Para la mayoría de nosotros, el hogar es como la meta, el destino final, ¿cierto? Pero para estos pueblos nómadas de la antigüedad, el hogar era el viaje mismo. Y ahí está. Esa es la diferencia clave, la grieta que separa su mundo del nuestro. Y bueno, para figuras tan centrales como Abraham, Isaac y Jacob, el hogar era exactamente eso, un refugio súper práctico, portátil, hecho de algo tan simple como pelo de cabra negro. O sea, olvidémonos de palacios o qué sé yo, ni siquiera una cabaña. Era esto, una tienda. Y créame, no solo los protegía del sol o la lluvia, definía por completo quiénes eran. Así que la pregunta es, ¿cómo es que algo tan pero tan simple como una casa de pelo podía funcionar tan bien? Pues la clave, como casi siempre, estaba en el material. Una genialidad, ya verán. Traten de imaginar la escena. En medio de un desierto, donde el sol te ciega, de repente, estos puntos oscuros y súper definidos en el horizonte. Eran las tiendas, un símbolo tan poderoso y reconocible que terminó inmortalizado en la poesía, como vemos aquí. De hecho, el nombre que se le daba, Beit Shar, no podría ser más directo. Literalmente significa casa de pelo. No hay metáfora, no hay adorno, y esto nos dice algo importantísimo. La identidad de este hogar no estaba en dónde estaba, ni en su forma, estaba en su material. Todo, absolutamente todo, giraba en torno a ese pelo de cabra. Y aquí es donde la cosa se pone brillante. Esto era básicamente un tejido inteligente de la antigüedad. A ver, ¿cómo funcionaba? Cuando estaba seco, el tejido era poroso, medio suelto, y dejaba pasar una brisa súper refrescante. Imagínense, vital en el desierto. Pero en cuanto caían las primeras gotas de lluvia, ¡pum!, las fibras se hinchaban con la humedad, se apretaban y el tejido se volvía completamente impermeable. Un diseño perfecto, súper adaptable, que nació de la pura necesidad de sobrevivir. Bueno, ya vimos cómo era por fuera. Ahora, ¿qué les parece si levantamos la lona y nos asomamos a ver cómo era la vida diaria ahí adentro? Ok, el mobiliario. Aquí la regla de oro era una sola. Tenía que ser esencial y fácil de cargar. Punto. Alfombras que se enrollaban en un segundo. Un molinito de mano para el pan de cada día. Bolsas de cuero para el agua. Todo era ligero, todo tenía una función. Miren qué increíble. Hasta la montura del camello servía de asiento. Es que en esta vida de moverse sin parar no se podía desperdiciar nada. Cada objeto tenía un porqué muy claro. Y ojo, que estos objetos no eran solo cosas, eran parte de sus historias de vida. Miren por ejemplo esta anécdota de Raquel. Su asiento improvisado, la montura del camello, resulta ser el escondite perfecto en un momento de muchísima tensión. Esto nos deja ver cómo cada cosa era una parte activa súper integral de su día a día. Ahora, aunque el espacio era simple, estaba súper bien organizado. Una simple cortina de pelo de cabra era suficiente para dividirlo en dos mundos distintos. Cerca de la entrada tenías la parte de los hombres, que era como el área pública para recibir a las visitas. Y más al fondo, la parte de las mujeres, el espacio privado, el verdadero corazón de la familia. Una división así de sencilla, pero que marcaba toda la dinámica social y familiar. Ok, hasta ahora hemos visto la tienda por dentro. Pero ahora hagamos un zoom hacia afuera. Miremos el panorama completo, porque claro, estas tiendas no estaban solas en medio de la nada, formaban campamentos, comunidades enteras, y estaban organizadas con una lógica muy específica. 318. Fíjense en ese número. Esa es la cantidad de hombres entrenados que pertenecían a la casa de Abraham. Esto nos da una idea de la escala de la que estamos hablando. No era una familia, era un clan enorme, una tribu entera en movimiento, un asentamiento móvil de cientos o quizás miles de personas. Y claro, un grupo tan grande no se instalaba de cualquier manera. Había un orden. En el puro centro, la tienda del jefe, siempre más grande y con una lanza clavada enfrente como símbolo de su autoridad. Y alrededor de él, las tiendas de las demás familias formaban un gran círculo. Pero este diseño no era por verse bonito, ¿eh? Era pura estrategia.
De noche metían a todo el ganado de la tribu en el centro de ese círculo y así quedaba protegido por un anillo de hogares. Orden, estructura y, sobre todo, seguridad en pleno desierto. Bueno, ya vimos el qué y el cómo era la vida en estas tiendas, pero ahora viene lo más interesante, el por qué. O sea, cómo esta forma de vida tan particular terminó creando una mentalidad, una filosofía, una forma de ver el mundo totalmente diferente. Y aquí está el corazón del asunto, la clave de su identidad. Ellos no se veían a sí mismos como dueños de la tierra, para nada. Se veían como viajeros que estaban de paso. La tienda, esa que armaban y desarmaban un día sí y otro también, era el recordatorio físico y constante de que todo era temporal. Eran, en una palabra, peregrinos. Y esto nos lleva a la gran revelación. Si tu casa no está fija en un lugar, tu identidad tampoco puede estarlo. Ellos no se definían por el dónde estaban, sino por el hacia dónde iban. Su lealtad no era con un pedazo de tierra, sino con una promesa. La promesa de un destino, un propósito que era mucho más grande que cualquier lugar físico. Lo increíble es que esta idea tan potente, la idea de la tienda, no se murió cuando por fin empezaron a construir casas de piedra. Todo lo contrario, se transformó. Se convirtió en una de las metáforas más fuertes y duraderas de su cultura. Escuchen esto, qué belleza. Ensancha el sitio de tu tienda, alarga tus cuerdas. El simple acto físico, práctico, de hacer una tienda más grande se convierte en una metáfora increíble para el crecimiento. Ensanchar la tienda empezó a significar prepárate porque viene un futuro más grande. Así, ese objeto tan humilde se cargó de un simbolismo de esperanza y de expansión. Y así fue como la sencilla casa de pelo terminó teniendo un peso simbólico enorme. Se volvió un símbolo de una vida simple, sí, pero también del viaje, de la esperanza en un futuro próspero, y quizás, en su nivel más profundo, llegó a representar la condición humana misma, una existencia que es temporal, un peregrinaje por esta tierra. Y todo esto nos deja con una pregunta para reflexionar, ¿no? En nuestro mundo, tan obsesionado con tener una propiedad, una dirección permanente, ¿qué valor podría tener para nosotros hoy adoptar un poco de esa mentalidad de peregrino? ¿Hay algo que ganar si empezamos a vernos más como viajeros en una jornada en lugar de dueños de un lugar? Quizás la respuesta cambia por completo la forma en que vemos nuestro propio hogar.